Ah, mira con las plantas. Vos te las llevabas a todos lados la planta, ¿no? Sí, sí, acá estoy en el departamento, pero trato de hacerme una agrofloresta de ciudad, qué sé yo. Está muy bien. ¿A dónde estás ahora? Vamos a ver si lo consigo. ¿Se escucha bien? Sí, yo perfecto, no sé la gente. ¿Eh? Mostrá un poquito ahí, piden que muestre un poquito tu agrofloresta de departamento. No tengo nada, básicamente. O sea, lo que puedo mostrar es que soy coherente con lo que promuevo. Me voy a mostrar, a ver. No sé si se ve. Sí, señor, ese consorcio. La, y la cobertura, siempre, Claro, siempre, no puede faltar, clave la cobertura. ¿entendés? Es como, es parte de la coherencia. Qué grande, qué grande. A ver si ahí estamos bien. Hay que llevar el relato a todos lados. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás pasando? ¿Cómo? ¿Dónde estás No, pasando la estoy en La cuarentena? Plata, lamentablemente. Lamentablemente estoy en La Plata. Me hubiera gustado, bueno, estar en el campo, Ujú. pero bueno, las circunstancias hicieron que me quede acá. ¿Y qué? Pero estoy ¿Sacaste? aprovechando porque tenía mucha tarea pendiente. Ah, sí, todo, como todo. ¿Y sacaste el permiso o no pudiste? No, todavía no lo he sacado. La verdad es que lo tengo que sacar para irme al campo y listo, ¿no? Pero bueno, ya lo haré. A ver a las chicas. Che, No, no. O sea, para mí mis chicas son sí, claramente mis hijas ahí, sí, todas mis plantitas a eso de me la refiero. agrofloresta. A eso Bueno, me y refiero. mis vaquitas, por supuesto, Bueno, amigo, esto, que las extraño. eh, claro, y las otras chicas. Eh, Esto lo venimos haciendo hace un par de rondas de mate. Tengo la Ajá. idea de que no funciona muy bien, pero a mí me gusta hacerlo y como me gusta lo sigo haciendo. Esto es un pequeño homenaje a usted. ¿Cómo, Dice, cómo? un pequeño homenaje a usted. Dice así. Ah, sí. Iba regio el gaucho por el camino y oyó unos ruidos en un monte vecino. Se acercó al alambre y divisó un hombre. Trepado andaba de una especie de liana. Dele y dele cortar la rama. Y de un chiflido le aturdió los oídos. Oiga, paisano, ¿usted anda con pena de alcohol? O dígame si no, ¿qué tiene en contra de ese árbol? No, mi amigo, usted no ve las mansas flores. Estoy podando mis girasoles. Y salió el gaucho temblando de paranoia. Así cuenta la leyenda de Augusto Colagioia. Qué grande. Me encantó, me encantó. De Bolacero, No, no, además el concepto de poder tenía que estar ahí, incluido sí o sí, sí o sí, ¿no? mintiendo, sacando hoja, algo. Sí o sí. Buenísimo. Bueno, amigo, esto es para romper un poco el hielo y pasar un poco de vergüenza, ya que Está bien. No, además tiene que ser así, relajado, que la gente se sienta realmente en una charla. tal cual, hermano. Y es lo que. La primera vez que hago esto, así que no sé cómo es la movida, No, pero bueno, yo voy, arrancaste espectacular. Bueno, yo voy charlando con vos. vamos un poco a la charla que ya la estiramos demasiado. Contanos cómo, cuándo y dónde empieza tu historia con la agroecología. Bueno, está la historia, vamos a decirle así, la formal o la historia consciente, digamos, cuando yo me doy cuenta, pero que es en la facultad, en mi facultad, pero voy a empezar antes. O sea, crecí en el campo, mi familia, todo el mundo para atrás, todo el mundo siempre vinculado a la agricultura, y en el campo que yo crecí, soy la cuarta generación. Y siempre tuve cosas, o sea, como mucha conexión, digamos, con los animales, con los caballos, con las vacas. Pero pasó, y nunca fui una persona muy de la agronomía, por decirlo de alguna manera. Pero después, medio que por cuestiones de familia y demás, decidí estudiar agronomía y empecé a cursar la carrera, normal, como todo el mundo. Y cuando conozco la agroecología, me empiezo a hacer bastantes preguntas. También
la parte social, digamos, fue lo que primero me tocó, me empecé a problematizar muchas cosas que antes me pasaban, digamos, y, y en eso entró la agroecología, que justamente tiene eh, tiene eso de que no deja nada afuera, trata de ser totalmente holística, digamos, de ver todas las aristas que hay, incluso lo social, que yo entré por ahí, después terminé entrando a lo técnico. Pero cuando entré ahí, encontré mi pasión por la agronomía, por el campo, por las plantas. A mí me encantaban las vacas, me encantaba el caballo, pero por ahí no era un chabón que se iba a poner a mirar las plantitas y ver cuál era una, cuál era la otra, era todo lo mismo para mí, los pastos. Y, y ahora las cosas de la vida ando por ahí evaluando pastizales, viendo cómo hacer para regenerar todos esos ecosistemas geniales que para mí era todo pasto, todo verde, todo igual, y de repente uno empieza a conocer y es una riqueza increíble. Y bueno, eso me fue llevando una cosa a la otra y lo mismo pasó con los árboles. Los árboles para mí, bueno, era un componente más y ahora nada, me vuelvo loco con los árboles. Así que mi entrada a la agroecología fue así, como eh, siempre estuvo, me di cuenta de eso, que siempre estuvo, pero se despertó, digamos, estaba ahí como latente, y se despertó con la facultad, con mi facultad de agronomía de La Plata, que, digamos, es una relación de amor que tengo con ella, total y agradecimiento, porque nada, porque fue la que me hizo dar cuenta de un montón de cosas, la que me despertó eso que tenía dentro y la que yo creo que hoy estoy, eh, digamos, hoy me siento muy bien como profesional gracias a haber pasado por esa facultad. Si hubiera pasado por otra, yo no sé qué estaría haciendo. Así que nada, todos los créditos para mi facu y para profesores y gente que estuvo ahí, ¿no? Que me influyó, compas también. ¿Se puede decir que le encontraste la causa? O Sí, sea, que la causa después te despertó la pasión por eso que estaba latente. tal cual, tal cual. Yo era un, yo veía que vos bromeabas con que yo era un manija y demás, y yo antes era un manija con otras cosas. Sí. O sea, siempre, mi personalidad de ser un manija, de ser así como hagamos y pensemos y rosquemos con lo que sea. Y cuando conocí la agroecología en mi facultad y se me abrió este mundo, ahí dije, bueno, esta es vocación, pasión, se me mezcló todo. Claro. Mi proyecto de vida está totalmente relacionado con esto, digamos. Pero más por una No es que oportunidad, mi trabajo se separa de mi vida, ¿eh? claro, más por una oportunidad de hacer el bien, eh, que por la pasión por el campo que muchos traen ya desde la cuna. Tal cual, tal cual. El campo me encanta todo, pero es como algo, es algo que trasciende al gusto por el campo, por las plantas, por las vacas, por los árboles. Esto es filosófico, digamos, uno tiene un propósito de vida, justamente, bien de holístico y nada, lo encuentra en el día a día trabajando, haciendo cosas y después cuando reflexionás todos los días cuando te vas a acostar, decís, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Cuál es el propósito de mi vida? Creo que esa pregunta es genial, está muy bien hecha por Savory y yo cuando me la respondo, pensando en lo que hago día a día, me siento re contento. No, no, en fin, lo que quería decir era eso, que yo creo que lo que tiene la agroecología es que en este sentido de despertar cosas latentes en la gente y eso, de darle propósito. Vos encontrar un propósito en tu vida porque vos te sentís coherente. ¿Entendés? Yo lo que pienso es coherente con lo que hago y con lo que propongo hacer. A veces no puedo, ¿no? Tengo muchos amigos, colegas que me dicen, ustedes viven de la utopía, pero para mí es lo que más me motiva, me desafía, digamos, pensar en cosas que son difíciles de hacer. Qué Eso es lo que me importante que motiva, es. digamos. Qué importante que Tal es cual. alinear el propósito con lo que uno hace, ¿no? Como a mí me pasó un poco parecido, ¿no? Tampoco, nunca tuve mucho fanatismo
por la ganadería o por los pastizales, más allá de que lo amé de alguna manera, pero en el momento que apareció el propósito, es como que la energía sale de la piedra. Eh, bueno, y te encontraste con la agroecología en la facultad, y ¿dónde empieza tu búsqueda a la hora de pensar en referentes? ¿Quiénes te han influenciado? Qué buena pregunta. Eh, yo tuve, creo que como en todo el mundo, en este movimiento, digamos, de ir buscando otras alternativas en lo que es la agricultura y la ganadería, como todo el mundo va transitando por diferentes etapas. Yo tuve una etapa, fui muy influenciado por Eduardo Cerdá, digamos. Eduardo da una charla en nuestra facultad, en el curso de agroecología, y entrar en contacto con él fue la primera conexión real, digamos, que tuvimos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo aprendemos esto? Y empecé a estudiar biodinámica, me volví loco. Steiner, digamos, entró dentro de mí. Tiene toda una como visión muy interesante, hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. Yo tomo lo mejor y lo demás lo dejo. Y después empecé con eso, que eso me movilizó mucho. Estoy muy agradecido con la biodinámica también porque me permitió descubrir mi parte espiritual. Eh, digamos, yo antes era más duro, mucho más duro, y me negaba mucho con todo el tema de, por ejemplo, religión. Y con la biodinámica entendí, por esas cosas de la vida, entendí que la espiritualidad es otra cosa mucho más allá que si la religión o no. Es algo mucho más profundo y personal, ¿no? Bueno, no hay por lo menos yo lo veo así, ¿no? Es un autoconocimiento, un descubrimiento que uno tiene que ir trabajando. Y esa puerta como que me abrió las demás. Después entré, obviamente, en el PRB. Después también, bueno, empecé a leer a Ana Primavesi y todos los referentes típicos de la agroecología yo fui transitando. Y el que realmente me voló las chapas, por decirlo así, fue Ernest Götz, que no es tan conocido por ahí acá en Argentina, pero sí es muy conocido en Brasil y en el mundo está empezando a ser muy conocido. Para quien no lo conoce, le comento, es un suizo que hace más o menos unos 30 y pico de años que vive en Brasil y creó un sistema, un método de cultivo que también tiene una carga filosófica gigantesca, que se llama agricultura sintrópica. Y bueno, cuando lo conocí en Brasil, que viví durante 2 años allá, me volví loco, dije, esto es esto. A partir de ahí, del fanatismo por el que pasé, como toda transición, uno va pasando por etapas, ya después mi cabeza se abrió y hoy en día no tengo un referente, digamos. Tomo de todos lados lo que me sirve y lo voy acomodando, digamos, a lo que veo en el día a día. Me baso mucho en mis observaciones, que eso es lo que yo también le tomé de la biodinámica. La biodinámica dice que hay que confiar mucho en lo que uno observa y en lo que uno percibe. Esa percepción medio que no es a veces no es tan racional, bueno, tiene que confiar más en eso. Y yo me lo tomo muy en serio. Entonces como que mezclo lo que veo, lo que me, lo que me va pasando y por supuesto mucha bibliografía científica. Esa es otra, tuve una etapa que creo que ahora sería esa, en donde leo mucha bibliografía científica, mucha, me encanta. Pero siempre sin ponerme duro, ¿no? Como la gente, como los académicos que viven en ese cuadrado y no salen de ahí. Yo soy súper flexible, digamos. Trato de tomar lo mejor. Así que un referente no tengo. Por supuesto, me olvidé de decirlo, pero lo quiero decir, Savory es un gran referente para mí. Pero no tengo uno, digamos, tengo un montón. No quiero dejar de nombrar a Ana Primavesi, que por ahí a veces no se la valora tanto y es sí, de lo máximo que tenemos en Latinoamérica, por toda la trayectoria que tiene, digamos. Bien, bueno, importante destacar también que no solo lees, sino que te gusta mucho llevarlo al campo y a la práctica, ¿no? Ya no vamos a meter ahí
Hablaste de agricultura sintrópica o agrofloresta, no sé, nunca supe bien cuál es la diferencia. ¿Querés contar un poco de qué se trata y de qué se trató también tu viaje, tu aventura en Brasil? Dale, sí, una aventura. Bueno, cuento el motivo del viaje, que está bueno, en realidad, para que lo tomen de ejemplo de lo que hay que hacer. Eh, Porque realmente fue algo de casualidad que surgió. Cuando termino de cursar en la facu, digo, no puede ser, digo, terminé la facu y ¿qué sé? No sé, estaba totalmente inconforme, digamos, disconforme. Así que dije, tengo que viajar a algún lado, tengo que ir a algún lado a aprender. Y surgió esto de Brasil, este, nos fuimos, empezamos a trabajar con organizaciones, primero, junto con mi gran amigo y colega Damián Ferranti, con quien, bueno, además de ser amigos, somos compañeros de trabajo y con quien he aprendido un montón. Y tuvimos 3 meses juntos, después él se volvió para Argentina para entrar en la universidad como profesor y yo me quedé, y bueno, una experiencia atrás de la otra, que me fue formando tanto profesionalmente como en lo personal, digamos, un gran impacto. En ese trayecto lo que me termina pasando es que conozco la agrofloresta y después la agricultura sintrópica y ahí digo, este es el lugar por el que quiero ir. El objetivo de mi viaje fue formarme profesionalmente. Pero bueno, yo no conocía la agrofloresta, la conocí ahí en Brasil. Y básicamente lo que busca este sistema es integrar los árboles a los sistemas de producción con el objetivo que sea, digamos, sea para sombra, para cortaviento, alimento, madera, biomasa, producción de abono incluso, se ponen árboles para cumplir funciones de producción de abono, digamos, es muy diverso. Lo que tiene de diferente la agrofloresta con la agricultura sintrópica es que la agrofloresta, digamos, es mucho más amplia, digamos, en el sentido de que es algo viejo, que, digamos, las comunidades indígenas hacían agrofloresta, por decirlo así, digamos, integraban los árboles a los cultivos agrícolas, a lo que iban trabajando. Y, y la agricultura sintrópica es, digamos, como una propuesta de agrofloresta hecha por Goch. Es como una forma de hacer agrofloresta, la sintrópica. Lo que tiene la sintrópica de particularidad, digamos, es que trabaja con foco en la sucesión ecológica. Es clave, es fundamental, digamos. Si vos no trabajás con la sucesión ecológica, no haces sintrópica. Sintrópica es porque la idea es que los sistemas vivos siempre trabajan construyendo complejidad, construyendo estructuras que le permiten acumular o almacenar, acumular no digamos, almacenar energía, ¿no? Y hacerla fluir y generar condiciones para que más vida pueda existir. Eso es muy loco, ¿no? Porque como que la vida trabaja para que haya más vida, como la propuesta general de la sintrópica. Ahí entran un montón de factores, desde plantemos una rúcula junto con un lapacho y en el medio ahí va un maíz y va, qué sé yo, un tomate y también junto va una mandarina, va todo junto, cosas locas que uno no pensaría jamás en mezclar, bueno, se mezclan, pero porque justamente trata de imitar la naturaleza. Básicamente la sintrópica es imitar la naturaleza. Uno de los principios es la sucesión. Después están otros, la estratificación, que es como hacerle los pisos, ¿no? al sistema. Las podas, que es como imitar los disturbios, que en eso tiene mucho que ver. Yo después, ¿no? Me fui dando cuenta que los disturbios de los bosques y de las selvas, que son las caídas de los árboles, o los quiebres de las ramas y gajos, es lo mismo que el disturbio del pastoreo, ¿no? El pulso que uno genera de carbono, de energía, de nutrientes. Es lo mismo. Nada más que los sistemas agroforestales, los sintrópicos, lo que tienen es que son muy intensivos en lo que es la mano de obra, digamos. Precisa una persona ahí, una persona que trabaje de forma muy artesanal, para hacer manejo. Y bueno, es muy intensivo también en lo que es la producción. Imagínate que en 2 o 3 metros cuadrados levantás la mano por un lado, tenés una cosa, te agachás, tenés otra, y a la izquierda tenés otra, y sin moverte cosechás diferentes productos. Y
estás plantando cosas que vas a cosechar a los 6, 8 meses o a los 3 meses, junto con algo que va a estar ahí capaz que por 300, 400 años, como puede ser un árbol para acá, para Argentina, puede ser un algarrobo, no sé, o un caldén. Sí, sí. Y se Se provocan entendió? Que récords yo de... me pongo a hablar Sí, y... sí. Sí, ahora le damos un rato más si querés. Se provocan récord de producción de alimentos, ¿no? Eso es importante decir, ¿no? La cantidad de toneladas que se pueden sacar de una hectárea, bueno, vos sabrás mejor que yo. Y lo otro que pasó, va, por lo menos lo que se ve en los videos de Gosh, es que el tipo cambió el microclima, ¿no? Sí, sí, eso ¿Cómo es es esa historia? increíble. Eh, Primero lo de la producción es bastante complejo de tirar números. La gente siempre me pregunta, ¿y cuánto produce? Y yo le digo, bueno, no sé, te puedo decir los valores que calcularon para allá, para Brasil, este, en diferentes climas, pero ¿qué sentido tiene, no? Eh, También es difícil de comparar porque uno no puede, al ser sistemas muy biodiversos, con mucha diversidad de plantas, incluso las cultivadas, porque acá se ponen plantas que uno quiere cosechar y después se ponen plantas que uno no va a cosechar, que las pone ahí porque tienen otras funciones, sea aumentar la biodiversidad, sea atraer un polinizador, sea atraer fauna nativa que uno quiere que esté porque sí, o sea por la belleza paisajística, que no sé, un gusto, o sea porque estaba ahí y se puso, digamos, hay Sí, múltiples motivos. Lo interesante de eso es que se mezcla todo y cuando vos vas a calcular la productividad y bueno, ¿cómo lo comparás, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la plantación de cacao ahí de Goch, es muy interesante, él tiene un sistema de cacao en los estratos medios y bajos, y arriba tiene, qué sé yo, especies que conozcan ustedes, algunos cítricos, mangos, castañas, frutos de palmeras, para quien estuvo en Brasil, pupuñas, que se come como una pasta, riquísimo, o azaí, que han comido en la calle seguramente. Bueno, tiene todo ese tipo de frutas también. Entonces, la producción de cacao, quizá comparado con un convencional, con un vecino convencional, capaz que es el 20% menos, el 30% menos, según el nivel de insumos que use. Pero acá no está usando insumos, primero, bueno, toda esa parte es obvia, ¿no? Estamos hablando de modelos agroecológicos, todo está basado en proceso principalmente. En Sintrópica no hay prácticamente insumos, una vez avanzado el sistema no se usa. Pero acá aparecen las propiedades emergentes y las producciones que acompañan al principal. En ese caso era el cacao, que producía, pongámosle un valor, 30% menos. Pero después estaba todo lo otro, ¿no? Las otras frutas. Y después estaba la madera, la leña. Por ejemplo, ahí en lo de Goch, para poner un ejemplo, hay una casa hecha con madera que él plantó. O sea, con madera de árboles que él plantó. O sea, es una cosa que se escapa a lo que imaginamos en el día a día, ¿no? Es algo que va mucho más allá. Es tener una es- visión a muy largo plazo. Y esto que pasó, que se materializó, digamos, hizo una casa con árboles con madera de árboles que él plantó. También pasó con el clima, que es la pregunta que me hiciste, que ahí llego, ¿no? El lugar donde él estaba todo pelado, digamos, trabajado con ganadería así nomás, digamos, dando vueltas, con agricultura extractivista, minera, y bueno, él empezó a plantar, obviamente tuvo un montón de problemas, la curva de aprendizaje típica, y hoy día, 30 años después, eso yo lo puedo decir, digamos, más allá de los datos que han medido la temperatura, que hay 2 o 3 o 4 grados de diferencia, no importa eso, lo que importa es que yo estuve ahí y vos vas llegando desde la ciudad hasta el campo de él, y cuando vos te vas acercando al campo, vos notás cómo empieza a cambiar. Ya hay una brisa, hay un fresquito en el aire que vos lo percibís. Y cuando entras a la parte donde está el campo de él, que básicamente casi es muy similar a una selva, la temperatura cambia, pero es lógico, ¿no? Porque hay un montón de árboles, ¿no? Bien organizados en diferentes estratos. También hay mucha circulación de agua por todos los trabajos que él hace de poda y demás, en la parte que él maneja. Después hay otra parte que él la tiene como reserva. Eh, Realmente es algo, o sea,
fuera totalmente de la norma. Y trabajar ahí en Alucinante. esos sistemas es un privilegio. ¿Sabés lo que es trabajar a la sombra? ¿No? Tú trabajás ahí, Te llegaste a pelar igual, no hace ¿no? calor, no hace frío. Sí la humedad, por supuesto. La humedad es difícil, pero bueno, es una cuestión que no se puede regular. Después otra cosa muy loca es, llueve mucho en ese lugar y a mí me llamaba mucho la atención cuando yo estaba trabajando y no me pegaban las gotas en la cabeza. Entonces voy a decir, ¿cómo? Está lloviendo y no me caen las gotas en la cabeza. Bueno, claro, está tan bien organizado todo el sistema, que el agua va cayendo muy lentamente, escurriendo por todos los árboles. Entonces el agua entra y vos en cualquier lugar que vayas, siempre el suelo está bien húmedo, digamos. No tenés esos efectos dependientes, ¿no? Que a veces podemos ver, incluso acá en la cuenca del Salado lo vemos, lugares capaz que llovió un montón, pero vos vas a la parte alta y está seco. Y porque, bueno, el agua no entró. Y vas al bajo y está inundado. Todo el agua que no entró arriba se fue para abajo. Qué importante que hoy estemos hablando prácticamente todos los que llevan tiempo en esto de incorporar árboles como algo muy necesario. Increíble lo de Bosch. Hay un pequeño documental en YouTube que si lo quieren buscar es introductorio y está muy muy bueno, bien hecho. A mí me pasó un poco con lo que nos trajiste vos al curso y con conocer medio por arriba la experiencia. Lo primero que se me vino a la cabeza es en un pastizal, eh, cuando hay suelo desnudo o está maltratado, y viene una pionera, ¿no? Y mucha gente piensa que es una maleza, no sé, un cardo, un gramón, una rama negra, y en realidad es una pionera, un estado sucesional que está preparando el terreno, el suelo, el pastizal para que vengan las otras. Yo sé que tenés experiencias con eso. Me encanta ese tema. No, yo cuando descubrí eso en la práctica, porque claro, una cosa uno ve, lee libros, estudia, ¿no? Ecología de poblaciones y estudia la sucesión, que justamente eso, cómo las plantas se van sucediendo a medida que pasa el tiempo, todo bien. Y después en la práctica, ¿qué es? Y bueno, a mí la agricultura sintrópica me dio la posibilidad de ver en la práctica cómo ese principio ecológico, mediante el cual funcionan todas las comunidades vegetales, porque funciona así, realmente. En cualquier lugar del mundo que vos vayas, hay sucesión, en diferentes escalas, temporales, diferentes patrones de organización, tardan más tiempo, otros menos, pero la sucesión siempre funciona. No hay un lugar donde no funcione. Hay principios que son, digamos, llamémosle así, universales o planetarios, como quieran. En este caso, nosotros vemos que muy claro que las especies pioneras, digamos, las especies que aparecen primero, las especies que son eh, capaces de absorber en poco tiempo muchos recursos y ocupar los espacios para justamente aprovechar los recursos disponibles en abundancia, como puede ser la luz, ¿no? O algunos nutrientes que se liberan, son claves que estén en cualquier sistema de producción, son claves, siempre que uno va a empezar, ¿no? Y, y nosotros nos encontramos, por ejemplo, trabajando en Brasil con los sistemas agroflorestales, que las plantas que algunas personas las sacaban porque eran maleza, nosotros las estábamos plantando. Nosotros, voy a poner un ejemplo acá para Pampeano, ¿no? Para traerlo acá. Con una colega, con Clara Milano, que es bióloga y que, bueno, que la tiene clarísima con todo lo que es lo relacionado a la biodiversidad y a la conservación de la biodiversidad. Hicimos un proyecto en Ayacucho y plantamos chilcas, los bacaris, que la gente lo ve con muy malos ojos, sobre todo, bueno, los amigos de Uruguay, sobre todo. Pero nosotros lo que vemos es que es una planta que realmente tiene la capacidad de ocupar un espacio abierto y crear un nicho para otras plantas que tienen crecimiento más lento. Nosotros, por ejemplo, la estamos usando. Vos nombraste la rama negra, campeona de las pioneras. Incluso hay un trabajo hecho por una investigadora de INTA que evaluó el nivel de micorrización de diferentes plantas consideradas malezas para agricultura, y la rama negra era una de las campeonas, la que más micorrizas tenía, y también una de las que más fósforo solubilizaba. Por lo tanto,
en el trabajo se pone, che, bueno, cuidado con la rama negra, que tiene una habilidad competitiva muy grande, entonces puede ser problemática para los cultivos, porque al tener micorrizas y al absorber mucho fósforo, limita las condiciones de nutrientes para los cultivos. Y yo, de mi lado, con los anteojos de la sucesión, lo veía como buenísimo, buenísimo, la rama negra. No es que yo la quiero en mis cultivos, simplemente que cuando la rama negra aparece, lo que me está diciendo es que hay una planta ahí, una guerrera, que por el nivel de micorrización que tiene, la capacidad de absorber fósforo y obviamente otros nutrientes, me va a regenerar el suelo, ¿no? Entonces yo la tengo que ver como una planta que me está ayudando. Obviamente no estoy haciendo apología de, bueno, decimos que se llene de rama negra, no, pero simplemente estoy saliendo en defensa de ella, así como de todas las otras plantas pioneras que cumplen roles fundamentales. En este caso aparece espontáneamente, pero nosotros lo que hacemos en estos casos con manejo del pastoreo, por ejemplo, si son densidades medias a bajas, se puede ir manejando sin ningún tipo de problema, y si son densidades altas, bueno, hay que tomar alguna decisión ahí, pero nosotros en los sistemas agroforestales, donde estamos más haciendo intervenciones manuales, jugamos mucho con eso. De hecho, yo en la agrofloresta personal que tengo, la mía, digamos, mi hijita, empecé sembrando mucho, sembraba moa, sembré avena, bueno, fui poniendo especies anuales también, maíz, y después dije, estoy trabajando un montón, no tengo el tiempo necesario para eso, y ahora estoy manejando cardos, quinoas, en el invierno manejo cicuta, crece sola. Obviamente también aparece alguna que otra rama negra, y estoy manejando la comunidad de espontáneas. Simplemente lo que hago es evalúo si esa que está ahí, en un lugar que no me genera ningún problema, no está cerca de ninguna planta que a mí me pueda llegar a hacer alguna especie de competencia, la dejo. Y después estoy haciendo biomasa, cobertura con todas esas especies. Ni hablar, ¿no? Y estoy observando, eso es algo muy interesante, el suelo, ¿no? Cómo lo dejan. Es una cosa muy clara, que este tipo de especies, digamos, pioneras, mejoran mucho el suelo, digamos. Hay algunas, ¿no? Especiales, pero mejoran muchísimo el suelo. Es significativo la mejora que provocan algunas de estas plantas. La gente se va a enojar porque va a pensar, este loco hace apología de las malezas. La tasa de suicidios de agrónomos en no, eso. pero realmente, la cuestión es siempre entender para qué está ahí. Sí. No hay que ponerle nombre a la planta rápido, decir, bueno, esta es una cosa y está ahí y me molesta. Lo que hay que buscar, con una mirada ecológica, cuál es la función que está cumpliendo, ¿no? Como mínimo eso. Me parece tremendo el cambio de visión, y muy radical, me parece espectacular. Y un poco con respecto a la estratificación, me pasa lo mismo, así como en el pastizal la sucesión, la estratificación con los animales, ¿no? Cómo nosotros tendemos a pensar en monocultivo, y pensamos que los animales compiten por el mismo estrato, cuando en realidad tranquilamente se puede complementar. No sé Sí, vos me qué estás te hablando parece. de cómo se podrían integrar diferentes animales. Claro. Qué buena pregunta. Es un tema que tengo pendiente de estudio. Me consta que hay trabajo ya de las diferentes especies con resultados muy buenos. Digamos, están viendo cómo realmente se complementan las diferentes especies, por los patrones de pastoreo, por los comportamientos ingestivos que tienen, que se llama así, ¿no? Pero realmente está estudiado, así como es evidente que hay una complementariedad entre las diferentes especies y que la diversidad, sobre todo en pastizales, está bastante estudiado, digamos, hay mucho ya publicado el beneficio que tiene, ¿no? La diversidad en los pastizales. ¿Por qué no en los animales? Es una cosa obvia, ¿no? O sea, si uno observa la naturaleza es obvio. Sí. Bueno, volvamos a tu historia. Volviste de Brasil y te fuiste a Henderson y arrancaste los experimentos, ¿no? Contame un poco de tus consorcios, tus asociaciones de cultivo. Hagamos un repaso de esos experimentos. Qué loco. Bueno,
Claro, yo volví de Brasil y empecé a hacer una especie de vida doble un poco en mi campo, acompañando a mi viejo, a mi familia, digamos, en la producción, y después otro poco en La Plata. Nunca me desligué de La Plata, de hecho vivo la mayor parte del tiempo, quizás a veces estoy en La Plata. Sobre todo ahora que acompaño un grupo de productores en Chascomús, digamos, con un grupo de productores enfocados en la ganadería. Eh, los experimentos fueron múltiples. ¿El consorcio en qué estamos hablando en agroflorestas, huertas, pasturas, cultivos? Yo he Estamos, mezclado de todo, estoy mezclando en todos los ámbitos. por eso, hacenos un recuento de qué estás haciendo ahí. Bueno, bueno. No, vamos a empezar por lo de la agrofloresta, que es lo que más lindo queda, o lo que más me gusta a mí. No, por el nivel de complejidad que tiene. Básicamente lo que propongo con las agroflorestas, que es lo que hice en mi campo, es hacer, eh, yo hice en casa una agrofloresta con foco en frutas, pero se puede hacer con un foco para que sea un monte, para que sea una plantación forestal con la producción de madera, o lo que sea. Yo la hice con foco en frutas, básicamente lo que hice fue plantar líneas distanciadas a unos 5 metros, y en cada línea yo tengo asociadas plantas que se complementan por sus ciclos de vida y por su estrato. Vamos a hablar primero del esquema macro. El esquema macro principal, por ejemplo, que tengo en mi casa, es con foco en frutas de manzana, de higo, que son los estratos que nosotros llamamos estratos altos, son los que casi están arriba del todo, pero no arriba del todo. Y en los estratos medios las frutas que tengo son pelones, este, damascos, que en realidad medio alto, y tengo membrillo y arándano como medios y bajos. Esos grupos de plantas de fruta yo los complemento haciendo como pisos, ¿no? Los voy acomodando para que se solapen un poquito, lo suficiente como para generar techos y al mismo tiempo mantengo una distancia para que no compitan entre sí las plantas de fruta de producción que yo quiero no digo maximizar, pero sí digo potenciar un poquito ese componente de la producción de esas plantas. Ahora, en el medio de esas plantas frutíferas tengo las otras que utilizamos para producir biomasa. Ahí tengo mucho sauce, tengo algunos álamos, eucaliptus, que son las que crecen rápido, y después tengo también plantado en el medio robles, algarrobos, planté unas nativas ahí del Chaco que no me fue muy bien, un guayacán, bueno, tengo varias nativas plantadas. Y en el medio de eso, esa es la estructura macro, ¿no? Y en el medio de eso tengo otras de ciclo de vida más corto. Ahí donde entran las pioneras, ¿no? Tanto herbáceas como arbustivas. Por ejemplo, arbustivas o árboles pequeños. Tengo sen de campo, tengo cesbaña, para quien conocen las nativas, ¿no? Bueno, ahora estoy incorporando palán, malvavisco también, para quien conoce nativas. Y junto con todos esos árboles, también, que ya parece mucho lo que se plantó, se fueron plantando plantas anuales como maíz, papa, girasol, sandía, etc. Yo básicamente Bien. lo que hice fue una sucesión en una escala micro. Entonces primero, hagamos un ejemplo, yo primero tengo el maíz, que nace a los 3 meses más o menos lo estoy cosechando. Después del maíz yo voy a tener ya un álamo, un eucalipto o la planta que sea más o menos desarrollada, y después de ese álamo o eucalipto probablemente yo tenga un roble. Eso en una escala de 15 años. Es loco, pero uno está pensando en una escala muy larga, ¿no? Muy larga. Pensemos también que manzanas, higos, algarrobos van a estar ahí muchísimos años, décadas, hasta que yo los deje, ¿no? Así que Sí, uno sí. planta con esa lógica. Esas Claro, son las lo cosas que loco yo es estoy que, Sí, la gente no está muy familiarizada, es que se plantan en el mismo metro cuadrado con la confianza de que la sucesión va a hacer su trabajo y va a haber una que va a estar esperando su momento.
como el roble, ¿no? Que creo que es la última. Tal cual, los algarrobos están chiquititos, están ahí, y al ladito del algarrobo, ahora por ejemplo tienen, no sé, frambuesa, he plantado Sí, también algunos tupinambur, alcauciles, están ahí chiquititos. Yo obviamente con esta forma de plantar perjudico el desempeño individual del algarrobo, un poquito. El algarrobo quizá podría ir un poquito más rápido, podría crecer más, pero lo que hago es que todo el sistema avance junto, toda la asociación esa camine junto. Entonces yo hago que el algarrobo se desarrolle más lento, pero mejor. Imagínate que un algarrobo está protegido, por lo menos veámoslo de la perspectiva esta, ¿no? El algarrobo en este momento está protegido, está creciendo en un suelo que las raíces de los cultivos o de las plantas anuales o perennes herbáceas o de los arbustos, todas esas raíces están entrando en el suelo, lo están abriendo, están metiendo carbono, y ese algarrobo después va a expandir sus raíces en ese lugar, el lugar que le prepararon las otras plantas. Nosotros lo vemos así, ¿no? Las plantas que vienen primero, en realidad no es que están ahí peleando para quedarse de por vida. Lo que están haciendo ahí es un proceso de cambio del ambiente que paradójicamente las perjudica, les abre el camino a la planta que viene. Eso es muy loco la naturaleza, digamos. Las plantas hacen trabajos que en definitiva terminan generando perjuicios para ellas mismas. En este caso las pioneras, ¿no? fascinante. Yo veo que me están haciendo un Sí, montón de preguntas ahí, no las llego a leer, pero veo que me hacen un montón. sí, Déjame ahora comentar rápido, sí, déjame comentar rápido las otras. Eso con la agrofloresta es muy loco lo que venimos haciendo y es muy experimental. Acá, ¿no? En región pampeana. En Brasil, sí, yo esto lo vi funcionar, clarísimo. Siempre doy el mismo ejemplo para la gente de acá, de Argentina, que está familiarizada con estas plantas. Yo vi crecer, incluso en las charlas a veces que doy sobre agrofloresta, lo muestro la foto. Yo vi crecer eh, un eucaliptus debajo de un maíz y un lapacho debajo de un eucaliptus, en una distancia de, hablemos, 30 centímetros. Lo vi crecer, ¿no? sí, Vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, puede ser. Y vi en o sea, obviamente en agroflorestas más viejas, vi lapachos grandes, de 8 o 9 años, consolidados, después de haber pasado por un proceso en el cual el eucaliptus estaba arriba de ellos, digamos. El eucaliptus hizo de planta pionera para que el lapacho se establezca. Muy loco, ¿no? El maíz ayudó al eucaliptus y el eucalipto ayuda al lapacho. Eso es lo que nosotros buscamos en todas las escalas, en absolutamente todas. Mientras más paso le ponemos, mejor. Ahora bien, eso que parece una cosa media loca, y bueno, decís, bueno, solamente se puede hacer con árboles o con este sistema que vos hacés, yo cuando me vine para acá me vine, no, esto se tiene que aplicar en la agricultura, esto se tiene que aplicar en la ganadería. Y bueno, estamos tratando de hacer algo similar, pero es difícil, realmente muy difícil. La primera limitación es que la agricultura trabaja con pioneras. Eso a veces la gente no se da cuenta, pero la agricultura es sembrar pioneras. Entonces, como que asociar, incluso a mí el pasture cropping, por ejemplo, me encanta, me parece buenísimo, ¿no? Para la gente por ahí, o sea, hay un método bastante difundido en nuestro ambiente, que es el cultivo de anuales sobre pasturas perennes. Y me parece genial, porque da mucha estabilidad. Pero desde el punto de vista ecológico es como que hay ahí un desarreglo que hay que pensarlo bien, ¿no? Porque vos, un sistema que está en la sucesión avanzando hacia un estado de mayor madurez, digámosle, vos le estás poniendo una pionera, ¿no? Y querés que funcione bien. Y es como una complicación, pero a mí no me deja de parecer una técnica espectacular. Quizá, sí, creo que de mínima hay que pensar cómo, para mantener la sustentabilidad ecológica, digamos, para que los procesos ecosistémicos sigan funcionando en los suelos en donde uno quiera hacer agricultura, sí tiene que incorporar este componente de la sucesión, es decir, del cultivo anual, siempre tener el, la vista puesta en voy a avanzar un poquito en la sucesión, por más que yo después vuelva. Pero plantear eso, ¿cómo voy a avanzar en la sucesión? Bueno, el famoso trigo con trébol rojo es en una microescala, es eso, porque vos del trigo, que es un anual, pasás
lo sembrás junto con el trébol rojo, que es una perenne, es bianual, pero es perenne. Pasás de un anual a una pasturita de trébol rojo de 2 años, haces una pequeña sucesión. Si vos de eso después pasás a una pastura, la alargás a la sucesión, mucho mejor. Si pones especies perennes de ciclo de vida largo, como puede ser pastobillo, un phalaris o una alfalfa, plantas que van a vivir muchos años, mucho mejor. Bueno, yo lo que propongo de alguna manera es empezar a incorporar esa lógica, ¿no? De la sucesión al trabajo. Después estamos mezclando el ensayo que hemos hecho con la Facu, que bueno, hay una línea de trabajo en nuestra facultad, con la cátedra de oleaginosas, que viene haciendo ensayos con girasol y con lino, con intercultivos, y bueno, sembramos girasol con vicia, girasol con trébol rojo, girasol ¿Y ahí con viene la soja. leyenda? El Y girasol. ahí llegamos a la foto, ¿no? A la famosa. Ese girasol que se ve ahí en la foto es un girasol variedad, sin nombre, que un agricultor, en realidad en naturaleza viva, digamos, ahí en Santa Fe, durante muchos años lo fueron sembrando y bueno, hubo un proceso de mejoramiento que hicieron ahí y bueno, llegó a las manos de gente de la Facu y a partir de ahí se hicieron ensayos. Pero bueno, es un girasol hermoso, digamos, que está ahí siendo evaluado con policultivos. Bueno, se nos está por cortar la hora. Nosotros hacemos un ¿No cortecito llegamos? y ya llegamos a la hora, increíble. Vamos a Qué hacer un manera de hablar. cortecito y volvemos. Sí, ni cuenta me di. Te voy a dejar la pregunta para que me contestes en el bloque que viene, como hacía Es un Petinato. recreo, una cosa así? No, 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 es 5 segundos solamente para sortear Instagram, las dificultades de Instagram. Bueno, Perfecto. sabemos que estás queriendo llevar estos conceptos eh, de la agricultura sintrópica a la agricultura extensiva, por así decirlo. Si me puedes contar qué estás haciendo en tu campo, qué experimento estás haciendo con eso. ¿Qué estabas ¿Qué haciendo pregunta? para llevar los criterios de la agroforesta a algo extensivo? Sí, es una buena pregunta. Yo lo que estoy haciendo es pruebas, básicamente. Muchas pruebas. Sinceramente, después de mucho reflexionar y ver cómo lo puedo meter, a la conclusión a la que llego es una conclusión parcial hasta el día de hoy. Eh, no es nada nuevo. Es que la única forma de trabajar con la sucesión, que es lo que yo veo de la sintrópica, ¿no? Son dos cosas. Biodiversidad, mucha, y sucesión. Esos dos conceptos, nada más. Es re complicado, ¿no? Pero son esas dos cosas nada más. Eh, lo que veo respecto a la sucesión es que hay que volver a hacer lo que alguna vez se hizo, la rotación de la agricultura con la ganadería. Me cuesta imaginarme otra cosa, no consigo. Por eso ya cité el tema pasture cropping, digamos, el cultivo sobre pastura, porque me parece genial, una idea muy superadora, ¿no? De eso de salir para no tener que hacer tanto disturbio sobre el suelo y demás, pero de alguna manera, desde el punto de vista de la sucesión, a mí me genera como no lo termino de cachar. Igual, insisto en que hay que experimentar más sobre eso, mucho más, digamos, hay que buscar la forma de que eso funcione, porque a mí me parece que eso es mejor, ¿no? Que hacer un cultivo anual. Lo que veo en concreto es que el cultivo anual tiene un impacto, no quiero decir negativo, pero en general la mayoría de las veces sí lo es. Los cultivos anuales son pioneras y las pioneras evolucionaron absorbiendo muchos nutrientes y muchos recursos. Hay un proceso fisiológico, digamos, que generan las plantas pioneras que se llama efecto priming, que está en la literatura científica. Son como en realidad todas las plantas, ¿no? Pero las pioneras lo generan mucho, que son como todos los exudados y las sustancias que liberan las raíces de las plantas para absorber nutrientes, y dentro de eso está la mineralización de la materia orgánica. De hecho, se ve, ¿no? Que la secuencia de cultivos agrícolas uno atrás del otro, por más rastrojo que dejen,
muy difícilmente consigue aumentar la materia orgánica. Y eso es justamente porque son plantas pioneras que están preparadas para absorber el exceso de nutrientes, de los recursos, absorber grandes cantidades de recursos que hay disponibles a partir de un gran disturbio. Entonces, como que es difícil mantener continuamente lo anual. Por eso hay que incorporarlo perenne. ¿Se entiende el ¿Y por qué, concepto? sí, por qué pensás que todavía no tenemos agricultura de perennes? No sé. O sea, yo sé que hay gente que está trabajando en el desarrollo de granos de perennes. O sea, Hay un gringo, el, ¿no? prole- el problema es que, ¿cómo? Hay un gringo que está con eso hace un montón. Yo el único que sé, o sea, ahora que me acuerdo el nombre, es Jerry Glover, Es- que tiene unos trabajos geniales, búsquenlo, para quien le guste leer la bibliografía científica, comparando pastizales y agricultura, diciendo de alguna manera, con otros datos, esto que estoy diciendo yo, ¿no? Comparó, por ejemplo, un campo donde se hacían rollos de pastizal, creo que una cosa así como 60 o 70 años haciendo rollo, versus sin fertilizantes, sin nada, simplemente iban y hacían rollos y se lo llevaban, versus un campo que hacían agricultura con fertilizantes químicos y demás, y cuando hizo una evaluación de los dos suelos, y el suelo donde se hacía rollo de pastizal estaba mucho mejor, a pesar de ser muy extractivo, ¿no? Y el otro, y no tener reposición ni nada, y el otro con fertilizantes, se vino para abajo. Bueno, pueden encontrar unas fotos muy lindas de Jerry Glover, que trabajó con un fotógrafo de National Geographic. Sí, ese mismo, el que tiene la planta, sí, ese. Bueno, ese hombre muestra muy bien esto, ¿no? Con imágenes. Por eso yo veo la complicación todavía. Lo que nosotros estamos proponiendo así, general, es la rotación de agricultura con pasturas, pasturas, muy importante, de alta perennidad, digamos, a dejar que la sucesión avance. La pastura, para que realmente tenga un efecto, tiene que tener 4 o 5 años, se tiene que instalar, ¿no? Las redes tróficas que se forman, las relaciones, la complejidad esa que se va tejiendo lentamente a partir de la conexión de las diferentes plantas, de la biodiversidad, lleva tiempo, lleva tiempo. Hay trabajos muy interesantes también en Internet, o sea, en la bibliografía científica sobre eso. Ya que estamos recomendando y meta, les recomiendo que vean hay un videíto que resume algunos resultados del trabajo, pero hay muchos papers, se llama Jena Experiment, experimento de Jena, en Alemania. Muy bueno, ahí muestra eso, ¿no? Que todas las relaciones que hacen que el ciclaje de los nutrientes sea más eficiente, el carbono, ¿no? La eficiencia del uso del carbono también, bueno, todo eso lleva tiempo. ¿Y qué es lo que la sucesión lleva tiempo? Entonces, por eso, rotar agricultura con pasturas, pasturas de larga perennidad, y ahí, yo sé que la pastura de cebadilla con trébol rojo es más barata, y en 2 o 3 años, bueno, la renovás, qué sé yo, pero vamos por el pasto billo, vamos para quien le guste la festuca, o lugares donde haya que poner festuca, pongamos donde se pueda poner, pongamos la alfalfa, apostemos al loto, a toda la especie perenne de larga vida, Phalaris, ahora estoy hablando para todo el mundo de que pongan Falaris. Una planta muy de larga Che, perennidad, de larga vida, que se me perdió. das el pie me das el pie con el tema de la pastura. Posteamos ayer un videito que nos mandaste, que tenés una ahí que está preciosa. 4 o 5 años de manejo, pero bueno, una pequeña polémica con la alfalfa, ¿no? Porque Ah, sí. muchos la aman, pero algunos la cuestionan un poco por su dominancia, ¿no? ¿Cómo haces para manejar una alfalfa para que no te domine y qué porcentaje le echás a la mezcla? Una pregunta, esta pregunta yo la digo de mi experiencia, ¿eh? No hay ninguna bibliografía en la que me pueda estar basando, lamentablemente. Esta es la parte donde opino lo que me parece. Eh, lo que venimos viendo es que, primero, la alfalfa es muy sensible al mal manejo. Eh, cualquier persona que ande dando vuelta por los campos va a ver que en los tambos o en los planteos muy intensivos, a los 3 años, como límite, ya se les ralió muchísimo la pastura de alfalfa, sea pura o consociada.
Eso es porque la manejan con alta frecuencia de pastoreo. La pastorean muchas veces. Pastorean, crece un poquito, tuki. Manejan por nudos, hay unos criterios que yo nunca termino de entender bien, desde dónde, cómo fue la concepción de ese criterio. En definitiva, lo que yo veo es que la alfalfa es muy sensible a ese sobrepastoreo, ¿no? Nosotros lo que hicimos en casa, y que es lo que puedo dar fe, ¿no? Es respetar a rajatabla los tiempos de esa alfalfa y al mismo tiempo respetar los tiempos de reposo de las plantas acompañantes, porque la pastura que nosotros tenemos es polifítica. En este caso, el concepto, para no mezclar, para poder ser un poco más amplio, es entender que el reposo de una pastura no es el reposo de una especie. Eso es lo que yo propongo, ¿no? La gente, a veces por ahí en la escuela de PRB, por ahí se dice un poco, no le pongamos nombre, pero hay una escuela que dice, no, siempre anda basándote en los reposos en base a la especie que domina en el momento. Ese concepto está bien, a mí me parece que está bien, no está tan mal. Mal tan no está, diría Guido. Pero No lo que estoy... pasa en los planteos con alfalfa, muy claro, muy evidente, es que si en el verano vos vas al ritmo de la alfalfa, todo lo que la acompaña lo haces percha. El ovillo es uno de los que se ve. La festuca también, que sufre mucho el verano. Imagínate que una alfalfa está prendida de la napa, ¿no? Está tomando agua de la napa, hay restricción hídrica. La gente ve que la alfalfa se vino con todo a los 30 días y ya está, se vuelve loca, la quiere entrar a pastorear. Y probablemente la festuca o el pastobillo, ni hablemos cebadilla, ¿no? Están ahí sufriéndola a la seca, ¿no? Porque no están prendidos de la napa esa allá en profundidad, están sufriendo. Entonces no están para pastorear. Y vos entrás y pastoreás y encima pastoreás a fondo, ya está. La alfalfa, ni un problema. Pero lo demás, lo perdés. Entonces el criterio es, eh, primero, la alfalfa hay que respetarla mucho, ¿no? Los reposos, sobre todo en invierno. El reposo de invierno es largo, tiene que ser largo, no puede ser corto. Y el segundo criterio es el reposo del conjunto. Eso que hace que pierdas calidad. Yo en el video lo muestro un poquito, pero hemos tenido pasturas mucho peores, peores digo en calidad. Se te pasa la alfalfa, pero bueno, cuidás a las gramíneas. Es el eterno dilema de las pasturas con alfalfa. Lo es. Y el punto final, digamos que lo que me lo preguntaste también, es la densidad. Lo que vemos, y ahí me cayó la ficha cuando volví de Brasil con los conceptos de la agrofloresta, lo que vemos es que la alfalfa es una especie de estrato emergente, le diríamos, en agrofloresta. ¿Eso qué es? Es una especie muy exigente en luz, tiene un porte erecto. Vos la ves a la alfalfa y es siempre para arriba. Entonces yo doy el ejemplo siempre de, imagínate un monte de eucaliptus. Todos juntos, también son emergentes, uno al lado del otro. Abajo no crece nada. Ahora vos en ese monte de eucaliptus empezás a ralear plantas, raleás, eso pasa cuando los montes se hacen viejos, que las mismas plantas empiezan a caer, que de hecho yo también lo comparo con la alfalfa, ¿no? Que la misma alfalfa se va raleando. Vas a ver que el pasto abajo crece. Y aprovecho para desmitificar la alelopatía negativa del eucaliptus. No, no es así, no es así. Por supuesto habrá alguna cosita ahí, pero si el eucalipto no está en alta densidad, debajo crece pasto. Crece pasto, crecen árboles, crece todo. Ya lo dije, ¿no? Lo del lapacho, que es el ejemplo que uso como símbolo, ¿no? Con la alfalfa pasa lo mismo. Si pones una alta densidad de plantas, son estratos emergentes, son plantas que compiten muy bien por la luz, están todas amontonadas. Abajo, ¿qué te va a quedar? Por más que pongas un pastobillo de porte erecto, ¿no? Con hojas que tienen arquitectura pensada para asociar con la alfalfa. Si vos pones alta densidad de plantas de alfalfa, lo que está abajo lo vas a ir perdiendo. Y eso es lo que dice la literatura, que vos haces una pastura base de alfalfa y al cabo de 3 o 4 años todo lo que acompañaba se perdía. Nosotros lo que buscamos que es que no se pierda, poner menos alfalfa, sacrificar un poco de producción en cantidad y calidad. Todo el mundo sabe que la alfalfa es la campeona de las campeonas, en los suelos donde se puede poner. Pero lo que nosotros buscamos es un equilibrio, ¿no? Ecosistémico, productivo, todo. Y lo que hacemos es poner alrededor de 4, 5, 6, 7, 8 kilos como tope por hectárea de alfalfa. Y eso lo acompañamos con las demás especies, que le ponemos todo lo que podamos.
siempre con un criterio, pero le Sí, ponemos la mayor diversidad posible. ahí Esa va. es la otra idea, ¿no? La pastura alfalfa no es alfalfa, cebadilla y pastobillo. Es alfalfa, cebadilla, pastobillo, si le podemos poner lotus, trébol rojo también se lo ponemos, si le podemos meter el falaris también se lo ponemos, lo que podamos poner. Gramíneas, tanto hemos hablado, ¿no? Las gramíneas megatérmicas. No digo que hay que ponerla porque todavía no lo hice, pero la idea la dejo ahí flotando para que la gente se quede digiriendo Saboreando. eso. Y Che, claro, vos y imaginate que en los pastizales de la cuenca del Salado, en todas las lomas, incluso en el oeste también, tenemos muchas plantas, gramíneas megatérmicas, C4, plantas de verano. Y en las pasturas, ¿qué planta de verano tenés? Gramínea. Ninguna, son todas de invierno. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo llegamos a eso? El pastizal natural está lleno de plantas de verano, de gramíneas de verano, y cuando nosotros sembramos una pastura no ponemos ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué no lo desarrollamos? Bueno, hay gente hoy desarrollando semillas de pasto miel, digamos, tratando de generar semillas de pasto miel para vender, pero bueno, tienen problemas por el PG y demás. Perdón que sí, me me extendí para imagino responder la pregunta. un poco lo que hablábamos con Agustín el otro día, que tenés una limitación con las semillas probablemente, ¿no? Cuando hablamos de Claro. biodiversidad, hoy estamos complicados para Sí. conseguir. Y con respecto a la rotación, si nosotros quisiéramos ganar fertilidad haciendo agricultura, ¿qué relación tendríamos que tener entre pastura y cultivos en años? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que depende del tipo de suelo, del ambiente, digamos, en el que estés. Este, hay suelos que son más, hablemos con conceptos ecológicos, hay suelos que son más resilientes y resistentes, que son dos conceptos diferentes y muy importantes los dos. Esos suelos, quizás con rotaciones cortas de 4 años, no hay problema, digamos, se pueden mantener saludables y después meter 4, 5, 6 años de agricultura. Digo, estos suelos son los suelos agrícolas, aptitud agrícola, ¿no? Los típicos suelos de la zona de núcleo. Ahora, otros suelos ya con ciertas limitaciones, con menores contenidos de materia orgánica, más arenosos, yo sinceramente me quedo pensando, ¿no? Hasta dónde puede sostenerse la agricultura sin degradar, sin perder uno de los mayores capitales que tiene el productor, que es la materia orgánica, ¿no? Que a veces que ni se contabiliza, ¿no? Pero es un capital, casi Sí, que el más sí, no lo importante. pago. Mm. Entonces me quedo pensando, yo, como te dije antes, creo que el número mínimo para una pastura siempre son 4 o 5 años. Estés donde estés, porque es el tiempo que necesitas para que la sucesión pueda tejer algún tipo de relación de complejidad. Es lo que me parece a mí, con los datos que yo tengo, que son muy limitados. Pero después no se puede generalizar, no se puede generalizar. Creo que hay suelos que nunca deberían haberse tocado, eso es muy importante también, que se tocaron para hacer agricultura. En la cuenca del Salado se ha hecho un desastre con algunos bajos. Yo la verdad que a veces me agarro la cabeza, sobre todo ahora que conozco un poquito más los pastizales y me doy cuenta de la especie y entiendo un poquito la dinámica de los ambientes, han hecho desastres. No se puede sembrar en cualquier lugar. Hay que entender eso. Hay lugares que no se puede sembrar, digamos, porque no tienen nada que ver con la dinámica de un cultivo anual. Nada que ver. Son pastizales y es eso, y hay que aceptarlo, digamos, y hay que valorarlo y hacerle llegar eso a la sociedad que a veces piensa que se puede plantar en cualquier lugar, ¿no? Y empiezan con la historia de la vaca, que le saca el lugar a los granos y a la alimentación, y en realidad es un discurso muy superficial, digamos, o sea, sin, sin Se base, ríe ¿no? Sin Rodrigo base de Tizón. conocimiento. ¿Cómo? Se ríe Rodrigo Tizón. Un saludo para la gente de Bahía Blanca. Eh, bueno, che, has estudiado agroecología, biodinámica, agrofloresta, ganadería regenerativa. Eh, a mi gusto, las cosas más potentes que aparecieron en los últimos tiempos. ¿Te pasa mucho esto de decir, pero están hablando de lo mismo y de relacionar conceptos de uno y otro? ¿Y pensás que es posible armar un solo compendio, un solo saber eh, entre todos? Sí, de hecho creo que
no es que sea posible, o sea, sí es posible, pero es el objetivo que nos tenemos que proponer. Y traigo el tema anterior, digamos, esta división que hay a veces dentro incluso en Brasil, dentro del movimiento agroecológico, hay muchísima gente vegetariana y vegana, digamos, que defenestra todo lo que es la parte animal, ¿no? O sea, la actividad, la ganadería. Y bueno, ellos, claro, yo los entiendo porque están basados, ¿no? En la razón de que por cada bifecito que se comen se talaron, qué sé yo, cuántas hectáreas, ¿no? En Amazonas o la Mata Atlántica, donde sea. Es Sí. importante no generalizar con eso y es importante entender que toda la gente que estamos dentro del movimiento agroecológico, regenerativo y demás, tenemos cosas en común, muchas cosas en común, mucho más que las diferencias. Con el vegano siempre, con las personas veganas siempre decimos lo mismo, ¿no? Tenemos muchas más Mm. cosas en común que diferencias. La cuestión de la ética y el tema de matar o no el animal, si está bien o está mal, eso es algo que es un tema muy delicado y es difícil de resolver. Digamos, los dos puntos de vista tienen sus fundamentos, pero todo lo demás, mirá que no somos tantos en el mundo, ¿no? Y queremos ser más, entonces tenemos que unirnos por las cosas que tenemos en común. Y para volver a tu pregunta, una de las formas de unirnos es un poco parar con los egos, ¿no? De las escuelas, no, este no es, este no hace, este sí hace, y empezamos así, ¿no? Este no es, este sí es. Lo que tenemos que buscar es eh, unirnos y empezar a organizarnos por todo lo que tenemos en común. Las diferencias se trabajan hacia adentro, pero que no sea algo que nos separe, ¿sí? Creo que esa es la gran cosa que tenemos pendiente, el gran desafío. Eh, y lo que es conocimiento, yo no sé dónde, me falta responder esa pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde lo, dónde lo ponemos? Esto que ustedes están haciendo es genial, digamos, porque está democratizando el conocimiento, generando la posibilidad de que un montón de gente escuche testimonios o conocimientos diversos y bueno, y informar, ¿no? Me falta el espacio. No sé dónde, Che, no Ali, tengo la idea, no me cayó todavía. bueno, Escuela de Regeneración, bienvenido. Es Ahí uno, claro, sin duda. alguien dijo Augusto presidente y para que veas que no soy el único. No, no, no. Eh, bueno, amigo, entonces estamos muy reflexivos y es probable que hay muchos que todavía estén manija de saber un poco más de manejo de cosas más concretas, más bajadas a tierra. Si te parece, bueno, sabemos que ustedes con Pedrito ahí están laburando y con Damián, creo, con un grupo de productores en agroecología. ¿Qué cosas de estas le están incorporando a la hora de asesorar a un productor y cómo le está yendo con eso? Bueno, sí, trabajo bueno, Pedrito me ha ayudado mucho, pero bueno, con quien trabajo en el día a día, digamos, en ese asesorando, con Damián Ferranti, eh, en Chascomús, en la zona de Chascomús en realidad, asesoramos a un grupo que tiene más o menos 12 productores y desde hace un año y 4 meses, por ahí, 1 año y 3 meses. Eh, la mayoría, o sea, todos con ganadería fuerte, digamos, un poquito de agricultura algunos, y lo que venimos trabajando desde el inicio es aprender, digo, no que yo le enseño, ¿no? Aprender en conjunto, porque yo fui, le compartí lo que sabía y ellos me fueron diciendo sus problemas, lo que sabían, y fue un aprendizaje, digamos, conjunto. Aprender a manejar mejor el pasto, los pastizales, como decía antes, ¿no? No solamente ver si el pastito se recuperó, sino ver desde una visión un poco más macro los diferentes ambientes, cómo se integran, las estrategias, ¿no? La parte, una cosa muy interesante que viene pasando en este grupo es que la forma de ver las prioridades también cambia, que eso es algo que se dice bastante y a veces no se le da la importancia que merece, pero en los planteos agroecológicos no está solamente la forma de producir, está también la forma de encarar los problemas, la forma de tomar decisiones.
este, las lógicas que uno tiene desde el punto de vista económico. Bueno, yo he visto bastantes cambios con eso en el grupo, que no sé si me estará escuchando alguno, me da un poco de vergüenza hablar, pero realmente veo, si tengo que decir de las cosas más lindas que vi, es justamente, más allá de los cambios en los campos y todo, pero es justamente ver cómo algunos de ellos muy marcados cambiaron en la forma de hablar, en la forma de contar las cosas. Hacemos una rondita de novedades, por ejemplo, en el grupo. Y al principio cuando contaban, era casi un llanto, que es algo que se ve muy seguido con muchos agricultores que lloran, digamos, se quejan de todo. Y con este trabajo, uno consigue, creo yo, trazar un camino, en el horizonte ver cosas a las cuales quiere llegar, con claridad y ver que se puede. Entonces, por más que vos no estás ni cerca de llegar ahí, como vos ves eso, cuando digo eso desde el lado del productor, ¿no? A la hora de contar lo que te pasa, lo contás de otra manera, lo viví de otra manera, menos estrés, aceptás los errores como algo que va a pasar, que no se pueden evitar. Yo creo que es uno de los logros más grandes. Y después, yendo a lo técnico, porque sé que la gente quiere escuchar eso, simplemente comprobar en diferentes ambientes, en diferentes tipos de suelo, que dejar descansar el pasto es lo mejor que podés hacer. Así de simple, de diferentes maneras, con reposos re largos, con reposos más cortos, este, con diferentes categorías, pero es increíble la respuesta que se ve al descanso, al manejo de los descansos. Es increíble. El componente animal, la forma en la que pastoreás y demás, influye, es verdad. Digo, por los remanentes, por lo que sea, por todo lo que ya Sí, sabemos. Pero el descanso es una herramienta que literalmente transforma los campos, los transforma. Eh, Hemos visto, decir, como para decirlo de alguna manera, resucitar muertos. Hay un productor, por ejemplo, que tenía, justo hoy estaba viendo las fotos, tenía todo el campo lleno del, ¿cómo es que le dicen? El Bacardis. Bueno, no importa, de Bacardis. Rama negra le dicen acá también en la cuenca, que no es la rama negra que todo el mundo conoce. Bacardis, el nombre científico. Eh, Todo el campo lleno de esa especie, que es una especie de arbusto que no tiene valor forrajero, y entre medio pasto, así, ¿no? Peladísimo. Y simplemente lo que hizo fue mover un poco, lo tuvo que mover al suelo, fue el instinto, ¿no? Porque no pasaba nada, y sembró al voleo un poco de trébol rojo, y fuimos después de un año, y el vecino seguía, por supuesto, con la misma situación, y él un pastizal que nos llegaba, tendría por lo menos 40 centímetros el colchón de pasto que tenía. Lo único que hizo fue mover, dar el disturbio, ese disturbio que precisa, ¿no? La naturaleza a veces, en ese caso imagínate un suelo totalmente compactado, apretado, por más que vos lo dejes reposar, no va a crecer nada, ¿no? En esa situación. Él movió, sembró y después solamente esperar que la sucesión haga el trabajo. Y tiene un pastizal impresionante. Un pastizal que ahora va a ir, se lo va a comer y ya es un banco de energía, digamos, es un nivel. Él entró a otro nivel de complejidad ahora. Ahora cada vez que haga un reposo, no es que vuelve al punto anterior, está subiendo pisos, un piso arriba del otro. Por eso nosotros decimos que no hay un techo, uno no sabe cuál es el techo, siempre va trabajando sobre una base cada vez más sólida. Ese es un caso, ojalá después podamos compartir la foto. A mí me encantaría ahora tener la presentación y tener la foto acá que tomá, te la muestro lo que te estoy diciendo, porque si no queda en el discurso nada más. Y después otros estamos, testimonios como, no sé, uno de los productores nos decía que nunca había visto tanto pasto en el campo natural, que creo que ahí también está un poco la cuestión, desmitificar eso de que el campo natural no produce. En realidad el campo natural produce muchísimo. Obviamente uno no lo puede comparar con la pastura, porque son cosas diferentes, pero produce muchísimo. No es la cosa improductiva que en general se marca, o sea,
En la agronomía convencional es como el pastizal, lo marginal. Y nosotros, lejos de eso, estamos viendo que si uno lo maneja bien, tiene un potencial enorme. Che, y hablando de medir cambios ambientales y demás, bueno, sabemos que estás haciendo el entrenamiento para monitorear, para hacer monitoreo biológico con EOB. Ujú. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo fue la experiencia y cómo está siendo? Ahí me tiran el comentario Carqueja, no me salía Ah, Carqueja. Carqueja, Muy, muy buena Ciani. para el hígado, dicen. Eh, el entrenamiento, la verdad que, vuelvo a la pregunta, ¿no? El entrenamiento me encantó, ya me gustó mucho ya el curso, cuando lo hice, me pareció que era una forma eh, rápida de tener una visión general del todo, digamos, del pastizal, de la salud del pastizal. Y bueno, el entrenamiento me encantó, por supuesto, porque uno, como todo método, tiene que enganchar esas pequeñas cositas. Ahora estoy en la etapa de, a cualquier lugar donde voy, lo trato de aplicar, ¿no? Cualquier campo que voy, me voy con la planillita y siempre estoy mirando los grupos funcionales, el vigor, la reproducción, y tirando puntos, ¿no? Siempre poniendo en juego la subjetividad, por supuesto, que eso es difícil de sacar, pero, pero bueno, me parece una herramienta increíble y así, no es que porque estoy hablando con vos lo digo, pero realmente me parece que es algo que cualquier profesional o cualquier persona que quiera empezar a tener una herramienta más para mirar sus pastizales, para mirar lo que está pasando en su campo, tiene que aprenderlo porque es fácil, es práctico y es así, ¿no? Uno enseguida agarra la mano y ya, dale, que vengan los potreros que yo le pongo punto a todo. Y con la instalación de monitores también ya estás ducho. Ay, ahí ya no me hago tanto el canchero. Soy pésimo para recordar, ya se habrán dado cuenta, por ejemplo, lo de la carqueja es una planta súper popular y no me salía el nombre. Bueno, me olvido así de las cosas. Y con el monitor me pasa eso, que se me chispotean algunos detalles, pero siempre si tengo un manualcito al lado y sobre todo si tengo a mi gran amigo Pedro Rivolta, que es Ahí un está, crack, lo tiene sólido. todo en la cabeza, todo tiene, todo. Súper metódico. Si estoy con él, hasta muy mal por mí, pero hasta me dejo de preocupar por algunas cosas. Ya lo vamos a invitar también a hacer una ronda de mate a Pedrito Eugenio. Sí, o sea, gran aporte puede hacer Pedro. Bueno, además él hace unos trabajos muy interesantes con todo lo que es, ahí está, Se mirá, me está ríe, viendo. se ríe. Con todo lo que es los productores del cinturón hortícola, digamos. Muy importante. Eh, y ya que estoy, hablar sobre eso de la importancia de los datos, de generar datos, y que está genial el trabajo que ustedes desde OBIS y bueno, que desde el Instituto Seibury se hace, así como desde las facultades, en algunas facultades, se busca trabajar en eso, ¿no? En el registro, en la toma de datos de lo que pasa en la realidad de los campos. Eso es fundamental, porque a veces en los ensayos sale todo fenómeno, uno mide cosas espectaculares, salen las publicaciones y después en la realidad es que en el día a día en el campo pasan otras cosas. Entonces, hacer trabajos de investigación o tomar datos en campos de productores creo que es lo que necesitamos para este momento. No solamente para darle más valor y legitimar todo el trabajo que se viene haciendo a campo, sino para después salir a decir, che, esto que estamos haciendo no es lo que vemos, es lo que medimos también. Suena feo, yo sé que suena feo, porque al productor no le importa tanto ese dato, ¿no? Le importa que a él Sí, le sirva, ¿no? Para su vida. Pero lo tenemos que sí. hacer porque después hay un montón de intereses y la cuestión termina yendo para cualquier lado a veces. Tan trabajado y tan hablado lo de las políticas públicas, por ejemplo. A mí me Excelente, gustaría tener muchos hermano. más datos. Tengo Sí, datos sí, de sí. trabajos científicos de otros lugares, pero no tengo tantos datos de los trabajos que estamos haciendo acá. Me Pero faltan, en me faltan definitiva, muchos.
es la única vía que tenemos para que esto realmente deje de ser algo alternativo y en algún momento podamos dar este debate en las instituciones académicas, en las instituciones del Estado, en los grupos de productores también. Necesitamos los datos, si no, no hay forma. Sí, Con, claro, con el romanticismo no llegamos. Bueno, tal a mí cual. me queda una, estamos en 1 hora y media de charla, Augusto. Me queda una y vamos a algunas preguntas del chat. Dale, dale. Yo Eh, no tengo problema, pero creo que se puede tornar pesado, ¿no? Se van a empezar a escuchar los aplausos en cualquier momento. Eh, Te Además, si la gente imagino, pregunta y no hay respuesta, es como que se enoja y se va. sí, sí. No, por ahora no se fue nadie, así que estamos bien. Ah, hay un montón de preguntas. Bueno, te hago esta y te hago esta y me pongo a seleccionar ahí porque tengo un montón. Eh, Te imagino haciendo paralelismo fuerte entre lo que pasa con lo vegetal, con el reino vegetal y en los grupos humanos. Roles de las personas, especies. ¿La has pensado mucho eso? Ay, Dios. Este, Otra más. mis, mis, mis amigos y amigas de la sociología y la antropología o la geografía social se enojarían mucho de escucharme hacer algunos comentarios, pero yo creo que sobre esto, ¿no? Pero yo, para decirlo de una manera que nadie se enoje, creo que tenemos mucho para aprender de los sistemas naturales, digamos, de los sistemas vivos, de los ecosistemas, ya que estamos desde hoy recomendando, ahí me dicen sintropía social, qué grande, ya que estamos desde hoy recomendando bibliografía, recomiendo algo que siempre digo en las charlas, recomiendo la lectura de Capra, de Fritjof Capra. Hay un libro que se llama La trama de la vida y el libro toca eso varias veces, habla de los sistemas vivos y de la visión, ¿no? De la necesidad de una visión holística, de salir de los paradigmas de lo cartesiano, de lo lineal, lo reduccionista, bla, bla, bla. Y al final hace un paralelismo muy lindo entre los sistemas vivos y cómo podrían ser cómo podrían organizarse las sociedades, ¿no? La especie humana, cómo podría organizarse aprovechando todas las sinergias que hay. Y habla de 5 principios que me parecen muy lindos, ya que estamos los nombro, que son la interdependencia, la cooperación, la flexibilidad, la diversidad y el reciclaje. Esos 5 principios, es lo que hace, este autor lo que hace es trazar un paralelismo, vamos a hablar de la interdependencia, ¿no? Él dice, en realidad, si vos analizás un bicho, el que se te ocurra, vas y lo estudiás, fenómeno, lo vas a partir en parte, lo vas a analizar al microscopio, como vos quieras, pero solamente vas a entender el funcionamiento de ese bicho si lo empezás a ver en el contexto en el que está inmerso. Y ahí te vas a dar cuenta que ese bicho solo tiene razón de ser porque está conectado con otros seres. En realidad ese bicho no es un ser definido en sí mismo, sino que está definido por la comunidad de la que forma parte. Por eso él dice, todo es interdependiente, no hay una individualidad acabada en sí misma, todo depende de otra cosa. Todo, absolutamente todo. Holismo. Es lógico en este momento de pandemia, tenemos que hablar de pandemia mundial, es evidente que debemos entender que dependemos no solamente de los humanos, sino de los ecosistemas, de la vida misma, digamos. Hay una interdependencia abrumadora. El que no la ve es porque no quiere, pero que está ahí, está ahí. Yo, por lo menos, para mí, una vez que esa ventana se abrió, nunca más pude dejar de verla. Lo mismo para la cooperación, ¿no? La evolución, justamente, como para trazar el paralelismo, la evolución justamente es el triunfo de quienes se asocian y cooperan, no el triunfo de los más fuertes. Eso está escrito, está dicho por Lynn Margulis, bióloga, recomiendo lectura, y es lo mismo, y creo que podemos seguir haciendo un paralelismo con un montón de cosas. Pero eso, Sí, sí. sinergias, cooperación, interdependencia, creo que son principios que Biodiversidad. podríamos usar en la organización de las sociedades humanas que están presentes en los ecosistemas naturales. ¿Respondí o me fui?
No, sí, estuviste muy bien. Y agrego que el otro día hablábamos con Agustín Barbera de la importancia de la biodiversidad en los grupos humanos también, ¿no? Tal Eh, cual. El principio de Capra es diversidad y él habla de eso, ¿no? Todos los sistemas son diversos, en mayor o menor grado, y tenemos que entender que esa diversidad es lógico que esté presente entre nosotros y es elemental respetarla. No sí, solamente respetarla, sino que hace al funcionamiento, digamos. sí, se me ocurre pensar en cómo dejar emerger a alguien sabiendo que en algún momento te va a tocar tu cacho de luz, ¿no? Eh, a veces Me uno, encantó esa analogía, ¿no? Dejar crecer, sí, ¿no? Dejar crecer a lo que viene abajo. ahí va. Bueno, tengo acá, elegí rápidamente 5 preguntas de chat. Esto es medio modo ping-pong, así la sacamos con fritas. Porque ya estamos casi en las 2 horas, mi amigo. Eh, va, te cuento el tiempo. ¿Se puede pensar una agroecología sin ganadería? ¿Agricultura sin ganadería? Sí, 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 tal cual. Lo que no se puede pensar es una agricultura sin animales. Los animales están presentes siempre, en todos lados. No hay un ecosistema vivo un ecosistema, digamos, que no tenga animales. Así que si los principios de la agroecología son imitar a los ecosistemas, podemos tener todo el sistema pensado en base a cultivos de plantas, de vegetales, de hongos, de lo que quieran, y no tener animales domésticos, pero la presencia de los animales salvajes, en este caso pueden ser pájaros, por ejemplo, hablábamos muchos en las agroflorestas, decían a veces no hay animales, no, ¿cómo que no hay animales? Están ahí continuamente. Bueno, los pájaros, por ejemplo, son fundamentales. Y bueno, pensar en un sistema que por más que no tenga los animales domésticos, sea capaz de tener la presencia de todos los animales que sean propios del sistema o que estén por ahí, ¿no? Ah, Incorporarlos, ser inclusivo. me gusta Esa, esa esa, diferencia. esa pregunta es global y después para región pampeana, seamos coherentes, digamos, entendamos Sí. que el ecosistema natural es el pastizal, que por más que busquemos llevar mucho todo para la agricultura, yo creo que es muy importante ver la forma de incorporar el pastizal. Quizá, no sé, hay planteos donde la persona, por cuestiones éticas, dice, bueno, yo voy a hacer una rotación con una pastura, con un pastizal y no voy a tener animales. O voy a hacer un lugar donde voy a recibir animales, no sé, de zoológicos, santuarios. Existen en Brasil, no sé si acá en Argentina existen. Sí, En sí fin, existen, claro que existen. lo importante es tener Eh, esa mirada sistémica y no sí, entrar en un fundamentalismo de ninguno de los dos lugares, digamos. sí, Lo que sí, sí, déjame que aclarar no falte el eso, grupo, que no falte el grupo funcional, ¿no? Eso es lo exactamente, importante. déjame aclarar eso de la ganadería es tan importante en la región pampeana porque permite la expresión de la sucesión, digamos, permite que existan las pasturas o los pastizales, que es lo que había naturalmente. Si uno hace Sí, agricultura continua, complicado, yo lo veo perdón. difícil. Sí. Pero bueno, Voy lo a que leer me un parece a mí, comentario, voy a hacer agrofloresta. voy a leer un comentario que me gustó mucho de Terence McKenna, que dice que las plantas crearon a los animales para que las esparzan por el mundo. Sin duda, Hermoso. sin duda. De hecho, eh, Ernest Götz habla mucho de cómo los animales plantan, cómo los animales son dispersores de semillas. Y él cuenta, hay varias historias, las pueden buscar en YouTube, pero él cuenta una historia muy graciosa de cómo que él aprendió a plantar la castaña. No sé si todo el mundo conoce la castaña de Pará, pero es un árbol, el equivalente a una araucaria, pensémoslo así, para que tengan una idea. Y es un árbol que tarda muchísimos años en hacerse adulto y en producir. Y bueno, no es fácil de sembrar. Uno lo siembra y a veces no germina todo y demás. Y él cuenta que aprendió a sembrar, él se dio cuenta cómo tenía que sembrar el árbol de castaña a partir de observar a un roedor. Mira vos. Bueno, y acá aparece la importancia de las aves también, ¿no? De que vuelvan las aves. Tal cual, tal cual. Bueno, lo vamos a charlar otro día. Voy a la siguiente pregunta. ¿Tenés experiencia en sistemas silvopastoriles?
no califico para decir que tengo experiencia. No soy capaz de decir eso. Obviamente conozco sistemas silvopastoriles, en Brasil sobre todo vi varios que me encantaron y tengo como proyecto, está en mi cabeza, poder hacerlo con alguien, pero hasta ahora no lo he hecho, no lo he hecho. Eh, Obviamente, cuando uno tiene en la cabeza esto de la agrofloresta, la diversidad, la sucesión, cuando te muestran un silvopastoril, o sea, ya he visto, me he puesto a investigar sobre silvopastoriles, cuando te muestran un silvopastoril de nuez pecan con oveja, o de eucalipto y en el medio una pastura de una especie, a mí no me pone muy contento. O sea, lo que buscamos es mayor complejidad. Pero creo que se puede encontrar un equilibrio, ¿no? Ni ser esa locura de un montón de plantas toda mezclada, que un quilombo y un trabajo artesanal, pero tampoco ser la simplificación máxima. Creo que hay que buscarlo. Pero bueno, es lo único que puedo decir. Está como ahí, en el plano de las ideas. En 3 o 4 años decimos otras cosas. Che, ¿tenés algo escrito de la experiencia que estás haciendo? No. O sea, Ok. eh, para el Congreso de Agroecología que pasó en Mendoza, presenté un trabajo, un relato de experiencia en el que conté cómo los procesos, cómo fortalecí, digamos, todo lo que era la parte de procesos ecosistémicos a nivel de campo y cómo dejé de depender de todo lo que sería la tecnología de insumos, ¿no? Es lo único que tengo, pero no creo que sea un trabajo, qué cosa. Lo mejor que tengo es por ahí la charla que a veces doy en relación al testimonio, ¿no? De lo que estoy haciendo. Es la charla que doy en donde cuento varias de las cosas que estoy haciendo enfocado en eso, digamos. Pero Ya, ya lamentablemente vamos a no tengo organizar, nada. ya vamos a organizar una charla juntos. Lo vamos a invitar a la gente. Bueno, ¿qué opinás de forestar ambientes que son de pastizal? ¿Qué pregunta esa? No, claramente me la hacen siempre. Obviamente uno pone, siempre pone en la balanza cómo sería el ecosistema natural, nativo, digamos, si no hubiera ninguna persona ahí. Es el caso del pastizal pampeano. Si no estuviéramos, habría un pastizal ahí. Y poner árboles implica un impacto ecológico. Tiene una parte buena, creo, visto desde mi lugar, esto no estoy hablando desde el punto de vista de valoración de la biodiversidad, valor intrínseco y demás que podría hacerse, pero creo que tiene un impacto muy positivo poner árboles. Ahora bien, siendo coherente con lo que proponemos, no debería, vamos a hablar así, imaginándonos, no debería salir una política pública que le diga a la gente que en región pampeana hay que hacer toda agrofloresta y no hacer más agricultura. No, no es coherente para nada. Pero sí opino que los árboles no hacen mal y que los animales, sobre todo las vacas, me consta, digamos, o sea, tanto el europeo como el índico, evolucionaron en estrecha relación con los árboles. Los árboles son fundamentales para las vacas, re importantes. Para las ovejas no lo tengo tan claro, no lo sé. Supongo que en algún lugar estaban a la sombra, ¿no? Esos bellos animales. Pero Soy- es importante ser coherente en Sí, eso también. Uno tiene el pastizal y dice que bueno, yo soy coherente porque mantengo mi agroecosistema, es similar al ecosistema nativo. Pero tengo los animales ahí arriba y los animales evolucionaron con árboles. Bueno, ponele árboles a esos bichos, ponele sombra, por favor. ahí va. Bueno, tengo la última, que no sé si es la más feliz, pero dice si tu agrofloresta tiene posibilidades de ser un negocio, o si Ajá, lo pensaste como prueba, no más. la de mi casa Sí, pagamos las dos o cosas. la agrofloresta en general, ¿eh? Claro, ambas cosas. La de mi casa la planté porque vine con eso adentro, que imagínate, estuve durante 2 años plantando la agrofloresta de otra gente, que otra gente diseñaba, que otra gente pensaba, estaba loco. Me pasé horas y horas en Brasil haciendo diseños de cómo iba a ser mi agrofloresta. Obviamente llegué y lo primero que hice fue plantar una. Así que el objetivo era plantarla y sentir que tenía por fin un lugar, mi lugar, Ya. ¿no? La agrofloresta es una cosa artística, uno la hace y está metido en el medio de todo eso que pensaste, en toda esa complejidad que pensaste. Ahí ves tus errores, tus aciertos, ves todo.
Así que el principal objetivo es ese, ¿no? Construir mi lugar. Y el segundo objetivo, sí, lo pienso a mediano o largo plazo, tener una producción ahí que pueda llegar a vender. Obviamente la agrofloresta está pensada para que la gente coma en primera medida coma, y en segunda, tercera hay un montón de cosas, pero también está a vender, sí, sí, no hay ninguna duda. El plan de negocios de la agrofloresta es uno de los planes de negocio más complicados que me ha tocado ver, porque hay tanta diversidad y hay tantos ciclos que se suceden uno atrás del Claro. otro que Entonces es es complejo, difícil, ¿no? pero re difícil. Yo O sea, en los participé esquemas en del capitalismo, tener poca producción de muchísimas cosas. te agarra una persona que trabaja en administración, viste, de empresa, medio así, medio duraznín, se vuelve loco, porque claro, tenés diferentes ciclos que se van solapando, y uno sale, el otro entra, la tierra, el pedazo de tierra que ocupan es el mismo, es un quilombo, un quilombo. Eh, pero a mí no me deja de parecer fantástico, digamos. Está pensado incluso para que uno pueda cosechar, todo el tiempo estar cosechando algo, digamos. Desde el inicio con una verdurita, en el primer año con una frambuesa, un alcaucil, y en el tercero o cuarto año, qué sé yo, ya estar, o en el cuarto año ya estar cosechando algunos cítricos injertados, demás. Entonces el plan económico, digamos, es complejo, pero sin duda, para responder a la pregunta, las agroflorestas son una alternativa súper viable para las personas que tengan poca tierra y quieran hacer una actividad intensiva y, y, y no, no les guste la huerta o no les guste la idea. Una vez me pasó con un amigo, con un muchacho, que me dice, loco, yo quería plantar frutales. Y la verdad que ni gana de plantar una fruta acá, a 5 metros la otra, y a 5 metros la otra. No sé, me embolaba, así me lo dijo. Dice, ahora que veo esto, porque vio la agrofloresta de mi casa, me encanta, dice, lo voy a hacer. Es un poco eso también. Es laburo igual, Para mí ¿no? la agrofloresta es la Suena gran lindo, pero propuesta para producir en poco espacio. Quien tenga poco espacio y quiera producir mucho, haga agrofloresta. De hecho, en Brasil, la revolución agroflorestal es por esto, por este motivo. Porque de repente qué importante en este funciona así. momento, justamente. Soberanía alimentaria en el ámbito de lo individual, o de la comunidad, de lo micro, de la familia. Yo conocí casos de familia que a partir de la agrofloresta dejaron de estar en la pobreza, digamos. La agrofloresta les permitió, porque ¿qué hacían antes? Salían a trabajar de cualquier cosa, de lo que podían, gente, población rural, extremadamente pobre, salían a trabajar para ganarse unos mangos para poder comprar una comida, y a veces no les alcanzaba, y comían basura, por supuesto. Libro de Patricia Aguirre, ¿no? Ricos, flacos, pobres, gordos, ¿no? Los problemas de obesidad y la malnutrición, sí, ¿no? Todos los problemas que tienen que ver con, con las enfermedades que genera la pobreza por alimentarse mal. Y esta gente dejó de ganar dinero, porque dejó de salir a trabajar, pero empezó a comer bien. No solamente empezó a alimentar a toda la familia de una mejor manera, sino que mejoró la salud. Eso hay varios registros en un libro que se llama Agrofloresta, Ecología y Sociedad, un libro brasileño genial, que cuenta toda esa experiencia de los agricultores de la Barra do Turbo. Entonces, agrofloresta, primero, autonomía alimentaria, y segundo, calidad y para la gente. Excelente, bueno, excelente. Perdón que me Me extienda las gustó. preguntas, No, me no, no, un reengancho. espectáculo. No, no, que está muy bien. Vamos rumbo a las 2 horas, así cual Titanic. Eh, y esto en algún momento se va a cortar. A mí me quedan las preguntas que son, hacemos siempre al final de las rondas de mate. Eh, Como sabéis, esto es este proyecto nuevo que se llama Escuela de Regeneración y nos gusta saber con nuestros invitados qué valorás haber aprendido en todos estos años de agroecología, vamos a decir. ¿Qué valoro? Bueno, todo lo que dije. No, me deja pensando. Yo creo que lo más importante que aprendí, o digamos, lo más importante que obtuve fue como eh, una propuesta práctica y filosófica, al mismo tiempo, digamos, un hacer y un pensar, una forma de ver el mundo, eh,
que consiguió interpelarme, no sé si la palabra, pero que consiguió, que me permitió expresar todo lo que yo tenía dentro. Yo quería cosas que no sabía cómo materializarlas, ¿no? Quería cosas y pensaba en un mundo que no sabía cómo materializarlo. Y cuando conocí la agroecología dije, esto se puede hacer realidad por este medio. Fue Yo tu creo que propia eso es agricultura. eso es la agroecología, para mí. ¿Eh? Fue tu propia agricultura. Sí, sí, sin duda. Uno se va cultivando en la vida. Yo también tengo esta idea, ¿no? Es como una sucesión incluso, que vos lo dijiste, Sí. ¿no? Pensarse de esa manera, ¿no? Como ir haciendo un proceso. Yo por eso a veces la gente me dice, che, pero vos antes no decías esto. Y le digo, no, cambié de idea, le digo, porque se me van ocurriendo cosas nuevas y cambio de opinión. Y me preocupa la gente que piensa lo mismo siempre. Me preocupa mucho. Tal cual, Que amigo. piensa lo mismo, que dice lo mismo. Bueno, y Che, no hay cinco preguntas mil. técnicas, qué raro. Yo pensé que me iban a preguntar un montón de cosas. Vi No, cuántos no, kilos ya. de alfalfa, no sé qué. ya- O las filtraste a eh, todas. toda tu charla debe ser así. Qué te gustaría aprender en los próximos años? ¿A dónde te gustaría hacer foco? Ah, tengo un montón de cosas. No sé. Una cosa que fuerte que me pasó fue que mucho con los pastizales, que mi amigo Damián Ferranti me enseñó muchísimo, es que uno eh, no ve lo que está ahí, uno ve lo que conoce. ¿Me entendés? A veces vos tenés cosas delante tuyo y no las ves. Y eso es porque no la reconoces. Y porque también tenés una forma de observar muy sesgada, ¿no? En el intelecto. Por eso a mí me ha gustado tanto la propuesta biodinámica, eso de abrite, tenés que tener una percepción amplia. Apagá un poco tu cabeza, que está continuamente diciéndote lo que tenés que ver y rápidamente interpretando todo lo que vos ves. Por qué no se puede trabajar en una mirada objetiva? Entonces, creo que mi objetivo de cara al futuro, más allá de seguir formándome, seguir estudiando y demás, es eso, ¿no? Trabajar mi capacidad de ver mucho más allá de lo que estoy viendo, ¿no? Entender que siempre hay cosas que no estoy viendo, tanto materiales como cuestiones de las relaciones sociales y demás, ¿no? Entender eso. Creo que es mi desafío, ¿no? Eso es lo que quiero. No es no es muy sólido lo que digo, pero eso es lo que No, me pasa. está clarísimo, amigo. Bueno, yo con esta me despido. Ha sido, han sido 2 horas fascinantes de aprender de esa cabeza de Augusto Colagea. La verdad que lo disfruté muchísimo, hermano. Augusto Presidente, me sumo a ese pedido. No, Eh, no. y bueno, espero que te sumes a esta escuela de regeneración. Estás más que bienvenido con la propuesta que se te ocurra. Necesitamos, queremos y necesitamos tipos como vos. Y bueno, te dejo con esta. Contexto de coronavirus, la gente encerrada en sus casas reflexionando, los sistemas agroindustriales temblando muchísimo. ¿Cómo ves eh, los próximos años de la agroecología en el mundo? Bueno, a mí me parece que este es un momento, un punto de inflexión, digamos, un momento que nos está dando un sacudón, un disturbio, un nuevo, un nuevo comienzo nos está dando la oportunidad de empezar a hacer las cosas diferentes, digamos. Si de esta pandemia salimos haciendo todo igual que como lo veníamos haciendo, o sea, yo no es que quiero ser muy optimista, pero quiero pensar que vamos a aprender algo, ¿no? De toda esta crisis. Eso, ¿no? De la ayuda, la cooperación, tantas cosas que ya fuimos diciendo durante la charla. Yo creo que se abre una gran puerta para la agroecología desde hace tiempo ya, sobre todo por el cambio climático y por los problemas ambientales que hay, se abre una gran puerta para la agroecología nuevamente con todo esto porque pone de manifiesto la importancia de los agricultores, porque hoy todo el mundo para, menos la gente que produce comida. Podemos prescindir de todo, pero no podemos prescindir de la gente que labura la tierra.
Creo que eso le tiene que quedar en la cabeza a todo el mundo. Nadie se puede olvidar de este momento como el momento en el que todo el mundo paró, menos la gente que cuida y planta, cuida la tierra y planta alimentos. Y lo segundo es eso, ¿no? Lo que vos hacés, por más chiquitito que parezca, tiene un impacto. Entonces, empezar a ver el mundo, esto puso en evidencia que estamos mucho más conectados de lo que pensamos, ¿no? Un virus, una porquería, se fue trasladando de persona en persona, digamos, pone en evidencia que estamos en una conexión estrecha, muy fuerte, personas que no nos conocemos, desde lo biológico, ¿no? De lo material. Eh, y bueno, la economía también, ¿no? La economía pone en evidencia cómo una reacción en cadena fue generando tal desastre. Entonces, si a partir de esto no entendemos que la agroecología es el modelo, es el camino que hay que seguir